Dios te bendiga poderosamente. Te voy a leer una porción de la Escritura que está en Mateo, capítulo 24. Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero él les respondió: ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: «Dinos cuándo sucederá todo esto. ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo?» Jesús les dijo: «No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos de muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán en todo el mundo. Los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y vendrá entonces el fin. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílico que causa profanación, de pie en el lugar santo. Lector, presta atención. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. La persona que está en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que nunca sea en invierno o en día de descanso su huida, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Entonces, si alguien les dice: miren, aquí está el Mesías, o allí está, no le crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les he advertido esto de antemano. Por lo tanto, si alguien dice: miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten de ir a buscarlo. O bien, si les dicen: miren, se esconde aquí, no lo crean. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Enviará a sus ángeles con potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas las partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Ahora, aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás.
Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró al barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrastró con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina en el molino, una será llevada, otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene el ladrón, si el dueño de la casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejarían que asaltaran su casa. Ustedes también deben de estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este tiempo en el cual nos permites compartir tu palabra, porque es tu palabra, Padre. Estamos delante de ti, Señor. Somos instrumentos de barro y tu palabra es el tesoro más precioso, tu Espíritu Santo, tu presencia. Padre, nuestras palabras siempre sean agradables, Señor, para con tu pueblo y para los que escuchan tu mensaje, Padre. Sé tú tocando vidas, tocando corazones, y que tu palabra no retorne vacía. Gracias por esta porción la cual tú preparaste en esta tarde. Dios te bendiga. Fíjate que al leer Mateo 24 nosotros nos podemos dar cuenta que Jesús estaba hablando con sus discípulos sobre tiempos difíciles, tiempos del final, tiempos que anuncian su venida. Para los que amamos a Jesús es un tiempo glorioso porque esperamos su venida, pero también es de gran responsabilidad para nosotros, porque los que conocemos un poco de la palabra, un poco de lo que nos ha revelado el Señor, tenemos grandes responsabilidades, pero los que no conocen tienen un gran peligro por delante. La palabra de Dios dice que los discípulos empezaron a hablar con Jesús sobre los tiempos finales y le preguntan, ¿cuándo sucederá todo esto de lo que tú hablas, el fin del mundo, el fin de la maldad? Jesús empieza a dar unas pequeñas señas y pues nosotros vemos en el capítulo 24, en el versículo 6 dice: oirán de guerras y amenazas de guerra. Tú y yo lo escuchamos todos los días en las noticias, ahora más que nunca, junto todo lo que Él dijo. Dice, pero no se dejen llevar por ello. Dice, una nación entrará en guerra con otra, un reino con otro, hambres, terremotos. Dice, mas sin embargo, este es el comienzo de dolores de parto. Es bien duro, hermanos, amado amigo o amiga que nos escuchas, lo que ha estado pasando en Veracruz, en Puebla, en Hidalgo, las inundaciones. Es muy difícil lo que cada familia está viviendo, las pérdidas que todos ellos están teniendo, todo lo que ha estado aconteciendo en estos tiempos en el ámbito de la naturaleza ha sido devastador para muchos lugares, recordando incendios en Estados Unidos, recordando aquí en nuestras zonas regionales, se derrumban los cerros con tanta humedad. Han habido muchas situaciones, lo que sucedió en el distrito, hemos visto que muchas calamidades han estado aconteciendo. Y Jesús dijo, por favor, no tengan miedo, es necesario que todo acontezca. Es bien duro para las familias y oremos para que Dios fortalezca a las familias que han tenido pérdidas por todas estas situaciones. La voluntad de Dios para el hombre, quiero que tú lo sepas, es que el hombre esté bien, que tenga una vida en abundancia, que el hombre viva en las promesas de Dios. Pero si nosotros ignoramos la palabra, ignoramos todo lo que Dios tiene en nosotros a través de esta escritura. Muchas personas se niegan a leer la escritura porque dicen, la escritura fue escrita por un hombre, pero déjame te digo, la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo
se la confió a hombres que la escribieran para que tú y yo pudiéramos ahora saber todo lo que está aconteciendo y estar preparados. Me sorprende que la gente se deja asombrar por horóscopos, por gente que aparentemente predice, pero si tú lees la Biblia, todo lo que está aconteciendo no necesita de ningún hombre. Todo lo que está aconteciendo Jesús lo reveló, los profetas lo revelaron. El Nuevo Testamento tiene todo el contenido de lo que ahora sucede. El Nuevo Testamento, si tú vas a la historia de los persas, estás dándote cuenta que todo lo que sucedió en Hamas, en Irán, en Jerusalén, todo ya estaba escrito. Para nosotros muchas de estas cosas son nuevas por no conocer la palabra. La palabra no es para religiosos, solamente para gente que tenga un título religioso. La palabra de Dios es para ti, para mí, es para todos. Jesús, cuando dio su vida en la cruz, la dio para todos. ¿Y por qué lo hizo? Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús hizo un proyecto en el cielo con el Padre, con su Santo Espíritu, trabajando a favor tuyo y a favor mío. Estamos viendo que esto que Jesús relataba está aconteciendo en muchas situaciones naturales. Tristemente, dice en el versículo 9, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Sí, lo vivimos todos los días. Mucha gente que nos insulta por llevar la escritura, mucha gente que te cierra la puerta, muchos otros que dicen, me estás hablando de la religión, me quieres mover de mi religión. Quiero decirte que cuando nosotros predicamos la palabra, Jesús nos hizo un mandato. Amamos a Jesús y no es una obligación, pero sí estamos obligados a predicarte lo que a nosotros transformó nuestra vida. Queremos compartirte lo que Jesús ha hecho en nosotros, las bendiciones, sanidades, milagros. Hemos sido partícipes de una gran gloria de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos vivido, no solo hemos sido testimonio de leer la palabra, cada uno en el lugar donde yo me congrego, hemos sido testigos del poder de Dios, hemos mirado la gloriosa mano del Señor y sentimos la necesidad por amor, primeramente para con Dios, de poder predicarte el Evangelio. Otra área por la cual predicamos es porque es un mandato en Mateo. Cuando Jesús parte a los cielos, le dice a los discípulos, id y predicar a toda criatura. El mandato es para todos. Desde el Viejo Testamento tú te das cuenta lo que eran los profetas que representaban la voz de Dios. Ellos siempre por todo el mundo hablaban contra el pecado, contra lo que separaba al hombre de Dios y de sus promesas y de sus mandamientos. En la actualidad ahora hay personas por todo el mundo. Daniel habla sobre una tecnología muy avanzada. Daniel habla está hablando de unos tiempos, de una tecnología tan impresionante, y tú puedes mirar ahora, desafortunadamente, la gente, en lugar de aprovechar la tecnología para explotar todas sus capacidades y ayudar al prójimo, la tecnología se ha vuelto para muchos un distractor. Puedes ver una persona 4, 5 o 6 horas en un lugar, en un aparato, pero no las ves ayudando al prójimo, no las ves viendo aún su misma casa. En el lugar donde yo trabajo puedo ver al esposo, a la esposa y a los hijos, cada uno con un aparato celular, y ya no dirigirse una palabra. Lo que está en la Escritura se cumple. Ahora que han estado las guerras en el lugar de la Tierra Santa, y desde un inicio, cuando comenzó todo, cuando los profetas comenzaron a predicar, hubo ciertamente persecución y muchos de ellos fueron asesinados. Si tú te vas al Viejo Testamento, en el tiempo de Acab, Jezabel mató a muchos hombres que predicaban la palabra de Dios. Si tú te vas en el tiempo de Jesús, nuestro Señor Jesucristo fue llevado hasta la cruz por predicar el Evangelio, por confrontar el pecado y por conmover y remover en todo, los religiosos, los no religiosos, nuestras vanas costumbres y nuestra vana manera de vivir. Jesús vino a enseñarte, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el hombre, hemos caído en lo que dice aquí. Dice, aparecerán falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes. Dice, y el amor de muchos se enfriará.
tú puedes ver que están pasando cosas muy difíciles y nadie hace nada. Cada quien lucha por su propia vida y a veces hay el poder en tus manos de poder ayudar a alguien y no lo estamos haciendo. El amor, cuando se enfría en cada uno de nosotros, todo es personal. El amar a tu prójimo como a ti mismo, el amor es personal. Nosotros amamos a alguien no porque ese alguien se lo merezca, no porque ese alguien lo haya ganado con hechos. Nosotros cuando amamos a alguien es porque queremos amarlo, porque queremos mostrarle afecto, porque queremos mostrarle detalles. Cuando amamos a alguien no estamos pidiendo que sea perfecto. El verdadero amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo tolera. No se jacta, no se envanece, nunca deja de ser. Primera de Corintios 13 te habla del verdadero amor, ese amor que Dios nos ha dado, ese amor ágape por los demás, pero ese amor permanece en ti si tú estás en la presencia de Dios. Ese amor es el que te permite seguir adelante y orar por los que se burlan de ti. Ese amor es el que te permite bendecir al que te ultraja, al que te maltrata, al que te engaña, al que te desprecia, al que te tiene en poco. Ese amor habita en nosotros cuando logramos llegar a la presencia de Dios. Cuando empieza a enfriarse ese amor, cuando tú y yo dejamos de llegar a la presencia, cuando tú y yo dejamos que la decepción, que la desilusión, que todo lo externo fuera de Dios empieza a desilusionarte y empiezas a amargarte, empiezas a enfriarte y empiezas a actuar, pero el daño no está en los demás, el daño está en nosotros mismos. Necesitamos soltar toda falta de amor, toda falta de perdón. Necesitamos aprender a decirle a Dios que nos dé esa naturaleza que Él tuvo, porque imagínate si Dios nos amara por nuestras obras, no lo mereceríamos, porque hemos cometido grandes faltas delante de Él. Me sorprende que por una falta que a veces una persona comete, tú lo acabas en crítica, lo difamas, lo hablas, pero a veces a nosotros, yo te lo digo en lo personal, hay que hacer un recordatorio de dónde nos sacó Dios y te das cuenta que de donde te sacó Dios no había forma de pagarlo, y más sin en cambio Dios nos rescató y tuvo misericordia. Hemos estado viendo en las noticias lugares donde mucha gente fue defraudada por iglesias que hicieron cosas no correctas, el abuso de niños, el negocio en las iglesias por dinero, en negocios, fraudes. Lo peor que un ministro puede hacer delante de Dios. Déjame te digo algo, todos los que servimos al Señor tenemos que caminar en el temor del Señor, pero ciertamente hay de todo. Hay buenos obreros como hay quienes no temen. Y te voy a decir algo, en su momento Dios nos va a pedir cuentas de lo que Dios nos ha confiado. Cuando yo te sirvo a ti, tú tienes que corroborar siempre que lo que yo te lea esté en la palabra. Mucha gente está siendo engañada, mucha gente está siendo frustrada, decepcionada, pero no por Dios. Desafortunadamente ponen su mirada en hombres. Y yo sí te pido, cuando tú decidas asistir a un lugar, toma la palabra. La fe que yo te predico es que creas en Dios y que tú creas que su palabra es inspirada por el Espíritu Santo. De eso yo te estoy hablando. Eso es lo que yo enseño, porque a mí me van a pedir cuentas de lo que yo enseño. Cuando me toque estar delante de Dios, Él me va a pedir cuentas de todo lo que yo te haya enseñado. El estar aquí no es solo que yo quiera ser famosa, no es eso. No es eso, yo quiero que sigas a Dios, a nosotros no nos sigas, te vamos a fallar. Tenemos faltas, tenemos fallas y hay muchas cosas que le rendimos a Dios, pero hay mucha gente engañada. Me ha tocado tantos testimonios que me dicen, oye, pero el pastor dijo, soñé con tu esposa o con la hija. Discúlpame, la Escritura jamás dice eso. La Escritura dice que el siervo del Señor debe de ser irreprensible, debe guardarse, debe de ser santo, una sola esposa.
La palabra del Señor es clara. A ningún siervo del Señor le permite que ande de un lado al otro haciendo cosas desordenadas. Hay requisitos para los siervos del Señor. Hay requisitos para el que predica. Hay requisitos para un pastor. Hay requisitos para un sacerdote, para un predicador, para un evangelista. No podemos levantarnos el cuello y solo que tú nos veas con un traje. No es así. El servidor de Dios tiene requisitos: irreprensible, que se guarde, que haya un testimonio lo más posible delante de Dios y delante de los hombres. Sé que muchas veces no vamos a agradar a todos los hombres, pero la palabra dice que en lo que más puedas guardarte, entre ello está la santidad. Jamás Dios es de su agrado que exista pedofilia. Hombres adultos poniendo su mirada en niños, por favor, leamos la Escritura. Nos llamaron a vivir en santidad. Dios dice en el Viejo Testamento: sed santos porque yo soy santo. Jesús lo rectifica en el Nuevo Testamento: sed santos porque Él es santo. Y la palabra de Dios en la iglesia primitiva, en los libros de Hechos y en todas las cartas epistolares, te puedes dar cuenta que nos llama la santidad. Y santidad no es que te faltes al respeto. Santidad es que te cuides, que te valores y que te quieras tal y como Dios te ama. Y muchos siervos del Señor nos están conduciendo diligentemente, pero tendremos que dar cuentas. Yo te invito, cada persona que te predique, con todo el amor de tu corazón, déjame ver en qué área de la Escritura lo tienes. Saca tu Biblia, no la tengas guardada. No es para un aparador, no es para que esté polvosa, no es para que esté tirada. Tu Biblia es vida, tiene más de 300 promesas escritas. ¿Cuántas conoces? La palabra en Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tienen la vida eterna y son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Tenemos que todo lo que nos enseñen pasarlo a la luz de la palabra. Y siempre le he dicho a las personas: lee los versículos antes y lee los versículos después, para que de un solo versículo no te enseñen lo que les conviene. La misma Biblia se traduce sola. Tú no necesitas estudios teológicos únicamente para poder tomar la Escritura. La Escritura es bien clara, y una historia te lleva a otra, y una historia te lleva a otra, y te conduce a vida eterna. Créeme que si tú te atreves a leer la Biblia, no vas a hacer lo mismo y no vas a ser el mismo y no vas a ver las cosas igual. Aquí mismo dice en la palabra que prestemos atención, ¿verdad? Porque dice que qué terribles serán esos días para nosotros, días de una gran angustia. Yo te leo esta palabra no para espantarte, jamás esta es la intención. La predicación del Señor no es para transmitirte miedo, pero sí que no camines sin ignorancia, que cuando vengan esos días no digas: a mí no me enseñaron, yo no supe. Para eso el Señor nos llama a predicar. No creas cuando te digan: he aquí el Mesías. La Escritura en Apocalipsis dice que ellos harán milagros, prodigios y maravillas, pero nunca reconocerán que Jesús vino en carne, siendo hombre. ¿Sabes algo que le molesta al enemigo? Que una persona enseñe que Jesús, siendo hombre, logró agradar a Dios. Jesús no venía con superpoderes porque no necesitaba. Si hubiera venido con su divinidad, dime por qué Jesús tuvo que ayunar, por qué Jesús dice que lloró, por qué dice que Jesús se cansó, por qué dice que Jesús, cuando se acercaba a la cruz, sintió gran angustia y le dijo al Señor: si esto es tan difícil, si tú lo quieres, no me lo permitas. Dice: pero no se me haga mi voluntad sino la tuya. Créeme que Jesús lo hizo para darte ejemplo a ti y a mí, que sí se puede agradar a Dios siendo hombre, con todo y nuestras debilidades, con todo y las tentaciones, se puede agradar al hombre. El Señor viene cuando menos te lo esperes. Dice que estemos preparados porque su venida está cercana. Yo sé que a lo mejor muchos han dicho: ya me lo han dicho, ya me lo han predicado. ¿Por qué no viene todavía Jesús? Créeme que no quiere que muchos se vayan al lugar reservado para el lloro y crujir de dientes.
Muchos evitan predicarte del cielo y del infierno, pero en la Biblia hay versículos que te hablan de ir con Dios y te hablan de versículos donde resucitaremos para salvación y algunos que resucitarán, pero no para irse con Dios a un lugar difícil. Aquellos seguidores de la muerte, aquellos seguidores de los satánicos, aquellos seguidores de sectas paganas, aquellos seguidores de Buda, aquellos seguidores de cosas falsas, ten mucho cuidado con lo que el mundo llama moda, ten mucho cuidado con lo que el mundo llama actualidad, ten cuidado lo que tú practicas, porque si no es agradable delante de la presencia de Dios, una cosa tan pequeña puede apartarte de la vida eterna. Los muchos o pocos años que tú y yo estemos aquí, por lo regular 1 a 100 años, 120 años, dime tú, hay un promedio de vida para el hombre ya ahorita en este tiempo, pero lo que tú hagas en esos años va a trazar una eternidad. La Biblia nos habla de el rico y Lázaro. Lázaro era un hombre que dice que estaba llagado, pobre, fuera de la casa del rico, mendigaba las migajas de la mesa del rico y dice que los perros venían y lamían sus heridas. Muy triste y muy doloroso. El día de ayer yo te prediqué sobre la burla. No es bueno burlarnos de nadie. Y dice que el rico vestía de púrpura, hacía banquetes todos los días. Y aquí dice, cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfruta de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró al barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Yo he predicado mucho esa parte de la palabra. A Dios no le agradó lo que sucedió en los tiempos de Noé. Entiende, eran niños, eran mujeres, eran adultos, eran pequeños, eran jóvenes, pero todos pecaban y todos hacían cosas bien malas. A lo mejor tú no lo entiendes y en algún momento te pudieran predicar, ese no es un Dios de misericordia, pero no fue así. Esos tiempos, la descendencia de Caín, vete a las descendencias en el Viejo Testamento, ninguno de ellos quiso nada con Dios, todos ellos se dejaron corromper por una vida desordenada, les encantaba tener relaciones prohibidas, había mucha maldad en sus pensamientos, mataban, hacían cosas terribles, como ahora tú lo puedes ver todos los días en las noticias. Hay noticias muy duras y muy difíciles, esa maldad desde entonces. Pero te voy a decir algo, ¿qué sucedió? El diablo te engaña con dulcecitos, te presenta a una mujer guapa y tú eres casado y caes en la tentación. Y Proverbios dice, Proverbios y Salmos te hablan de la mujer extraña, hay de la que te endulza los oídos con palabras suaves y bonitas y un buen trato. Ten mucho cuidado de dejarte engañar, porque dice que tu paga será ir al Seol. O sea, tú traicionar a tu esposa o a tu esposo por un dulce, por algo que el enemigo, pero mira, el enemigo es tan astuto que te presenta el pecado como algo bien deleitoso, algo bien atractivo. ¿Y sabes qué hace en ese momento cuando tú caes? Inmediatamente corre a donde él puede acusarte delante de Dios. Así como tú lo escuchas, te enreda en el pecado y hace que tú caigas y que caigas en tu debilidad, y va y te acusa y va y dice, mira lo que dice tu palabra dice que la paga del pecado es muerte. Es muy triste ver que nos dejamos engañar con estas debilidades. A lo mejor tú dices, yo cómo lo venzo. Por eso nosotros te predicamos la palabra. Te dije que tenemos muchos defectos, pero todos esos defectos hemos aprendido a rendirlos delante de Dios, y hay cosas que por tu propia cuenta tú no vas a vencer solo jamás. Los hombres te van a juzgar, los hombres te van a criticar, los hombres te van a tener de boca en boca, nunca van a hablar delante de ti lo que hablan a espaldas. Ten mucho cuidado con esas personas. Las personas íntegras te van a cuidar aunque tú no estés presente. Ten mucho cuidado con esas cosas. El pecado
se debe de confesar delante de Dios en lo secreto. Mateo te habla de entra a tu habitación, cierra la puerta y en lo secreto habla a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Te estoy hablando de que cuando tú y yo reconocemos delante de Dios, Señor, he pecado, Señor, creo que puedo fallarte, Señor, ayúdame. Yo te estoy hablando de que rindas tu pecado delante de Dios y le digas: permíteme que no sea deleitoso, permíteme no caer en esta tentación, permíteme ser fuerte, permíteme mantenerme íntegro, porque el día de tu venida yo quiero irme contigo. El diablo está condenado. Muchos no quieren contarte la realidad, pero todos los que practican satanismo saben que el poder del diablo se lo otorgó Dios en aquel principio, cuando el diablo era un querubín protector y tenía muchos dones dados por Dios. Era el sello de la perfección, pero dice que en él se halló algo. Dice que en su corazón había maldad. Y el diablo dijo: yo quiero subir y ser como Dios. Me sentaré en el trono y seré como Dios. Cuando él se revela, te aseguro que Dios hizo muchas cosas para decirle a Lucifer: no hagas lo que estás haciendo. Ezequiel te habla sobre el lucero de la mañana, sobre todos esos dones, esos detalles. Dice que se hizo fiesta el día de su formación, se le vistió con las mejores piedras preciosas, se le dio sabiduría. Dice: eras el sello de la perfección, oh lucero de la mañana, querubín protector, que te paseabas por el jardín. El diablo lo perdió todo. Lucifer, Satanás, lo perdió todo y ganó condenación. La paga de él va a ser ir al lago de fuego, Apocalipsis, junto con la muerte y el Hades. Adoradores de la muerte, Dios te ama, quiere que cambies tu manera de vivir. Estos tiempos la gente hace sectas, practica sacrificios, se visten de muerte, se visten de fantasmas, se visten de cosas sangrientas, les encanta lo de la oscuridad y los de las tinieblas, pero te aseguro que ninguno de ellos, cuando se muere un familiar o un pariente, les gusta verlos en la forma que murieron. Y mucha gente celebra a la muerte estos días, mucha gente hace cosas muy incorrectas en estos días. Brujos, sacrificios, animales, a los gatos negros, la gente los anda despreciando, pero los animales, la creación de Dios, no tiene nada que ver con la maldad del hombre. Por favor, el Espíritu Santo abra tus ojos. Aquellos que practican hechicería, brujería, santería, aquellos que dan pociones, que hacen amarres, que ven los horóscopos, escudriña la Escritura. Dice el Señor: ten cuidado de adorar los cielos, las estrellas, los horóscopos, los signos del zodiaco. Ten cuidado, porque no es agradable delante de mi presencia, es aborrecible delante de Dios. El primer mandamiento te dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. No harás escultura, no te inclinarás a ellas y no las honrarás, porque yo soy tu Dios celoso. Yo conocí de la palabra a través de quebranto. Y cuando yo empecé a leer la palabra, me di cuenta que mucho de lo que me enseñaron en casa no es lo que estaba escrito. Y yo no puedo culpar en la instrucción que me dieron en casa. Ahora yo tengo la palabra en mis manos y soy bien responsable de mi salvación. La salvación es personal. El día de la salvación es hoy. Déjame te digo algo. El que tú conozcas de Dios es tu responsabilidad, no solo de un ministro, un sacerdote, un pastor, un predicador. El que conozcas de Dios es que tomes esa palabra. Si tú me dices: no sé leer, no sé escribir, vete a un ciber
y hay muchas formas de descargar la Biblia audible. Tú puedes estarla escuchando. Con tanta tecnología ya no hay una forma en que digas no puedo tener acceso a la palabra de Dios. Tienes un nieto, una nieta, un hijo, dile por favor, léeme un pedacito de la Escritura. Te aseguro que el que lea y el que escuche van a recibir una revelación enorme. Son tiempos los cuales el Señor quiere que tu corazón se vuelva a Él, que tu familia se vuelva a Él. Noé predicó 100 años aproximadamente en lo que se hizo el arca, y predicó con sus hechos construyendo el arca, diciéndole a la gente: Dios ha planeado hacer algo por causa de la maldad de nosotros. La gente no entendió el mensaje. El diablo estaba diciendo: mira Dios, toda esa generación de Caín, mira toda esta generación de los de Sem, porque también había generación de Sem, dicen no te sirven y están en pecado. Tienen que pagar sus cuentas. El diablo, así como engañó a miles de personas, millones de personas, asimismo las estaba acusando en el trono. Así que yo te digo, ¿qué será mejor? ¿Servirle a Dios que promete amarte, cuidarte y jamás fallarte? ¿O estar en el camino del enemigo? Porque solo hay dos en la tierra, amigo, amiga. No menciona más la palabra. O servimos al Señor o no lo servimos. Y obviamente recibirás el pago de a quien tú sirvas. La verdad, yo le doy muchas gracias a Dios por su misericordia, pero sírvele al Señor. Yo te invito en esta tarde, busca de Dios, busca de su Espíritu Santo, pídele que te enseñe. Oremos. Padre, yo te doy gracias en esta hora por cada uno de los cuales tú harás llegar tu mensaje. Padre, gracias porque no somos merecedores de tu palabra, mas sin en cambio la diseñaste con un proyecto de salvación. Enséñale a cada uno de ellos a conocer la importancia de la salvación de su alma. Te pido en el nombre de Jesús, instrúyelos, Padre, que tu palabra se quede, Señor, bien sembrada en su corazón. Que este mensaje, Padre, les instruya, Señor. Que este mensaje se quede edificando su vida. Te pido que sea para vida y no para muerte. Te pido que en ellos, Señor, haya esa oportunidad, Padre, de redimirse, de confesarte solo a ti, Padre. Que ellos puedan ser ayudados por la mano poderosa de tu Espíritu Santo. Te pido, Padre mío, misericordia. Asimismo, Padre, que los padres no cierren sus corazones para enseñar a sus hijos la palabra de verdad. Oramos, Señor, para que se burla de tus servidores que prediquen la palabra pueda entender la importancia de lo que es que tú envíes a alguien a predicar a su hogar, porque es Dios llegando a los hogares a través de la palabra. Te pido también que no sean engañados, que todo lo que les enseñen esté basado en la luz de la palabra, que ellos indaguen una y otra vez y que la palabra sea la base, porque en el día del juicio, Señor, nos juzgarás conforme a tu palabra. Amado mío, si hay un brujo, si hay un hechicero, si hay alguien que ha estado trabajando para las tinieblas, Padre, que puedan saber que tú los puedes libertar de todo pacto, de toda carga, Señor. Ten misericordia, Padre. Toca sus corazones para que ya no practiquen lo que ahora hacen, Señor. Unos porque desde muy pequeños les enseñaron a servir a las tinieblas. Algunos otros porque tienen miedo, porque les han enseñado que el apartarse de ese camino será muerte. Padre bendito, en el nombre de Jesús, sé tú manifestándote. Te pido también que guardes a hombres, mujeres, niños, animales, los cuales utilizan para rituales de sacrificio para estos tiempos. Redarguye en los corazones de las personas, amado mío, para que sepan que sus hijos, Señor, ellos son herederos del reino de los cielos.
cielos, y no, Padre, no aquellos pequeños que deban estar en costumbres paganas, disfrazándose de cosas aterradoras. Yo sé, Padre, que muchos de ellos no lo hacen con maldad, pero ignoran, Padre, a quién se está sirviendo, Señor, con esa práctica. Te pido en el nombre de Jesús, ten misericordia de cada uno de nosotros. Te necesito, Padre. Reconozco mi necesidad delante de ti. Te pido, Señor, cada día ayúdame, Señor, a caminar íntegra, porque tú conoces mis obras, tú conoces el acostar y mi levantar, tú conoces la manera en la que yo vivo, en la que yo hablo y en la que yo pienso. Permite, Padre, que cada uno de los que escuchan tu mensaje, Señor, sean edificados y acrecentados en la fe, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga poderosamente. Gracias por este tiempo en el cual me permites hablarte de la palabra de Dios. Si en algún momento tú tienes alguna necesidad, puedes escribirme, podemos orar, podemos hacer cadenas de oración. No te rindas. Dios hace todo lo posible para la salvación de tu alma. Él es el único que ama tu alma. Así que fue un placer estar delante de la presencia del Señor. Es un privilegio poder hablarte. Gracias por tu tiempo. El Señor te bendiga poderosamente. Toma la escritura, y si en algún momento quieres las citas de lo que yo leí, yo te las doy con todo gusto. Lee la escritura en casa. Dios te bendiga. Si en algo se te complica, con todo gusto escríbeme. Estaremos hablando sobre las interpretaciones. Bendiciones y gracias.